quería indicarles que precisamente este tipo de discusión entre una masa de votantes corporativa, vota como un cuerpo manejado por la cabeza, obviamente, y una masa de individuos es lo que se discutió en el Congreso Constituyente de Tucumán de 1816. Por eso, para la historia electoral también boliviana, es necesario mencionar, aunque sea muy brevemente, a este Congreso Constituyente, porque todavía legalmente las provincias altas, como se decía, el Alto Perú, la actual Bolivia, era parte del virreinato de Buenos Aires, de La Plata. Entonces, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay, los 4 países, eran considerados como parte de un todo. Y ese Congreso Constituyente de Tucumán, en el norte argentino, tuvo diputados que provenían de lo que hoy es Bolivia. Es más, el presidente de ese Congreso fue lo que podríamos decir hoy un boliviano, José Manuel Serrano Chuquisaqueño, fue el presidente de ese Congreso, que en julio de 1816 proclamó la independencia con el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, que englobaba, como dije, a 4 países actuales. Lo que pasa es que desde muy tempranamente el Paraguay, en 1811, tuvo su propia revolución contra la colonia, y una revolución muy exitosa. Desde 1811 el país vivió además medio aislado del mundo, como es más o menos hasta ahora, con pocas influencias externas. Y los presidentes paraguayos de entonces dijeron que ellos no se sometían a las decisiones del Congreso de Tucumán. Ahora, ¿cómo han sido elegidos los diputados? Y aquí viene un sistema que podríamos decir muy elemental de cómo se eligen diputados. En primer lugar, el Alto Perú en 1816 estaba todavía ocupado por tropas realistas. Lo mismo el Uruguay. Entonces, han sido en realidad diputados designados por grupos de amigos, como dije. Han sido grupos de amigos quienes dijeron: tú, Serrano, vas a ser nuestro diputado en Chuquisaca, lo mismo aquí en La Paz, etcétera, etcétera. Y lo mismo en una gran parte de lo que hoy es la Argentina, han sido diputados elegidos por lo que se llamó en esa época el consenso ciudadano municipal. Yo les pregunto, ¿es eso democrático? Consenso ciudadano municipal. Entonces, ahí se reunían simplemente los ciudadanos más ricos e influyentes, como lo ha dicho el señor Albert, círculos de amigos que tenían el tiempo, que tenían dinero, tenían el tiempo para discutir sobre cuestiones públicas, y decían: mira, somos 10 o 15, tú vas a ser nuestro diputado de Tucumán. Así se eligió a la mayoría de esos diputados. Y esa fue también la elección de este señor Serrano, que presidió este Congreso. Doctor, tal vez como un ejemplo un poquito diferente, aunque también del tiempo del siglo XIX, ¿no? Sí. Por ejemplo, México, en este caso, que tiene muy parecido a Bolivia, o sea, mucho más incluso que lo que uno puede pensar, pero México tenía algo interesante, que cuando entró tanto Porfirio Díaz como Benito Juárez, ¿no?, que son muy conocidos. Ahorita no me tengo la lista completa de su corpus, o sea, de su gente, básicamente, pero algo interesante que tenía Benito Juárez por lo menos en su tiempo, que él se llamaba liberal, o sea, sí, era liberal. Igual Porfirio Díaz era sí, liberal. Lo interesante de México es de que ha tenido una característica diferente a la que tuvo América del Sur, que era obviamente Bolivia, Argentina, Perú. Es de que en ellos sí se estaba presentando una especie de democracia, la podemos llamar, de su momento, ¿no? O sea, básicamente al estilo más estadounidense, esencialmente.
Entonces, tanto a nivel geográfico se puede decir que ha sido una influencia justamente de Estados Unidos. También se puede argumentar eso. Sí. Pero en cambio aquí no tenemos esa influencia porque no estamos tan cercanos, no puede tal vez analizar. Pero aparte de eso, algo interesante que quisiera tomar es de que en las constituciones que han establecido en México, por lo menos en esos momentos, eran incluso tanto de la época de los 60 al 90, eran incluso mucho más, se podría llamar democrático-liberales de ese momento que lo que tenía Bolivia, Perú o Argentina. Porque Argentina lo ha empezado desde 1880, al igual que aquí básicamente Bolivia, obviamente un poquito tal vez antes, transiciones, pero han empezado un poco más tarde. En cambio de México lo habían empezado antes. Lo interesante de México es que de nuevo cayó, como también pasaba siempre, obviamente hay esa inestabilidad. Luego también cayó con Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz, aunque era un dictador en el sentido más claro de la palabra, sino del dictador, pero lo interesante es que ya no era un dictador al estilo de aquí, sudamericano, o sea, caudillesco, tirano, que decía que el Estado era un botín. Claro, podría ser su corrupción, pero lo interesante de su característica política, más allá de mi apreciación personal que pueda tener con esos actores políticos de su momento, del siglo XIX y parte del XX, en este caso de Porfirio Díaz, sí tenían una trascendencia mucho más interesante en la Constitución y también en la normativa. Y tal vez, como digo, tal vez por la influencia que tenía de Estados Unidos, especialmente México, ¿no? En cambio, en aquí básicamente nos tardamos más en desarrollar tal vez eso, y por eso siempre venía un tirano, que no es lo mismo que un dictador en el sentido, como mencioné, de los europeos o de lo que uno puede entender, ¿no? Sino es un tirano que básicamente va ahí, que se quiere hacer popular por sus amigos y ya. Quisiera confirmar lo que dice el señor Álvarez. México ha tenido una historia política un poco diferente al resto de América Latina, aunque no del todo, y ha tenido también una influencia fuerte de los Estados Unidos. Es una palabra muy conocida la que dijo el dictador Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y eso que él era derechista, era liberal derechista. Pero él reconoció también que esa influencia no siempre era muy benéfica. Ahora, la historia mexicana es muy curiosa porque ese partido liberal, el de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, se caracterizó por ser un partido furiosamente anticlerical. Aunque era liberal, partidario de la empresa privada, de inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, era muy, muy partidario de establecer un sistema educativo general, como fue también el caso argentino con la presidencia de Sarmiento y de Avellaneda, que eran dos educadores, dos pedagogos, que también lo que querían era reducir la influencia de la religión, no la influencia personal de creencias que uno puede tener individualmente, sino la influencia política y cultural de la religión. Porque ellos creían, justamente aquí enlazamos con Carlos Hugo Larruta, ellos creían que la iglesia era la personificación del espíritu gregario, colectivista, corporativo, antiindividualista. No sé cómo verán ustedes la situación, porque obviamente la iglesia, como toda institución humana, también ha cambiado muchísimo. Pero en el siglo XIX la iglesia era considerada como la encarnación de la reacción simultáneamente del colectivismo, del antiindividualismo. Entonces, estos personajes de la historia latinoamericana en el siglo XIX se caracterizaron por ese espíritu pro educación general y anti-iglesia. Y en Bolivia algo de eso tuvo Linares, quien hizo fusilar a un cura, lo cual cayó muy mal a la opinión pública, hizo fusilar a un cura. Sí, es decir, el cura seguramente creo que violó a una chica, algo así. Lo hizo fusilar sin mucho trabajo, para mostrar su espíritu anticlerical. Y eso, curiosamente, hoy en ciencias políticas es considerado como la base del
Es decir, ese espíritu que manejó la Iglesia Católica durante siglos, esa tendencia dogmática, prescribir la línea correcta en los ámbitos de la vida, como lo ha hecho la Iglesia durante siglos, y que lo continuaron, por ejemplo, los partidos comunistas. Eso, estimado público, se cree que tiene que ver, curiosamente, con herencia religiosa. Por eso muchos liberales, no todos, obviamente, son antirreligiosos, o por lo menos anticlericales. Quería mencionar que en este Congreso Constituyente justamente se pensó en dos cosas. Voy a mencionar de este Congreso: reducir la influencia de la Iglesia en el campo de la familia y la educación. No se pudo porque la mayoría de los diputados eran pro Iglesia. Y el segundo punto, que les puede parecer a ustedes muy curioso, en este Congreso se discutió y casi se aprobó la instauración de una monarquía en la cabeza del último descendiente de los incas, que fue la idea del prócer argentino Manuel Belgrano, uno de los grandes próceres de la independencia. Él quería una monarquía incaica para toda América del Sur. No sé qué piensan ustedes de esa curiosa idea. Una monarquía liberal constitucional como en Europa occidental. Hubiéramos tenido aquí un monarca incaico, pero restringido, como en Europa occidental, a labores, a funciones ceremoniales. Una idea curiosa, ¿no es cierto? No es que sea ni bueno ni malo. ¿Qué opina usted de la monarquía incaica? Sí, no, de hecho, creo que es también por el tema de que las Provincias Unidas del Río de la Plata querían anexionar tanto a Bolivia, lo que se conoce Paraguay y parte de Chile y Uruguay, incluso a Perú hasta cierto punto, porque justamente el del incaico siempre se relaciona más con Perú. Pero lo interesante era de que, creo que era por también la tradición del momento, que muchos independentistas de la época, incluso de Chuquisaca, aquí eran realistas, o sea, no eran pro república ni nada, sino eran realistas, ¿no? Por eso decían incluso frases como que querían que incluso vuelva el rey de España, cosas así. Entonces, como tenían esas características, entonces por eso también propuso que haya una monarquía incaica en este caso, porque algo que tal vez como dato decir de que los españoles sí consideraban a la nobleza indígena como de los incas como parte de ellos, o sea, por ese estilo, ¿no? Entonces, desde ese lado, por eso se veía bien, más allá de que uno porque ellos eran criollos o que eran españoles. Entonces, por eso lo veían como algo positivo, pero efectivamente, más allá de ese ámbito, justamente porque estaban girando al ámbito más semifeudal, pero luego ya, bueno, al final se han dividido al peor estilo también, pues, ¿no? Las repúblicas, todo, que siempre había, como mencioné, siempre había alguno que decía, yo voy a crear mi republiqueta. Hasta aquí en Bolivia tuvimos varias de esas republiquetas raras, entonces siempre pasaba eso, lamentablemente eso ocasionó también la independencia, ¿no? Es muy curioso, aquí cierro solamente indicando, estimado público, que la idea monárquica no ha sido tan rara en América Latina. En Brasil hubo un imperio hasta 1889. O sea, la mayor parte del siglo XIX ha sido una monarquía en el Brasil, eso sí, una monarquía constitucional parlamentaria. Pero había, y en México 2 veces hubo imperio. Al independizarse y luego a la mitad del siglo XIX hubo una invasión de tropas francesas en México. Francia en esa época todavía tenía pretensiones de dominar el mundo. Entonces mandaron una expedición militar, se apoderaron de gran parte de México y nombraron a un emperador, Maximiliano de Austria, un austriaco, fue nombrado durante varios años emperador de México, que era curiosamente un espíritu reformista. Bueno, volviendo al caso boliviano, estimado público, durante todo el siglo XIX hubo este voto censitario, desde que se estableció la República, y recién, y es el mérito de personajes de la izquierda, eso yo reconozco,
los primeros que pidieron el voto universal, evitando todas las limitaciones del derecho censitario antiguo. Y también hay que aquí alabar a las mujeres. Ellas fueron uno de los factores importantes en la concesión del voto universal. Adela Zamudio, por ejemplo, que criticó severamente a los varones, sin suerte por el hecho de ser varones, que tenían muchos beneficios extras según ella fomentó esta política pro el voto femenino. Y curiosamente, esta política en pro del voto femenino fue apoyada por un pensador, diremos, un cientista social boliviano, conocido por reaccionario, Alcides Arguedas. En su libro Pueblo Enfermo tiene todo un capítulo sobre el feminismo y sobre la necesidad de igualar los derechos de las mujeres, exactamente igual que los varones. Como ven ustedes, a veces hay esas sorpresas en el mundo de las ideas. Quiero mencionar a otro personaje importante que propició el voto universal, que es el escritor Tristán Maroff. Gustavo Adolfo Navarro se llamaba realmente, conocido como Tristán Maroff. Él vivió muy largamente, creo que murió recién en la década de 1960. Él publicó una serie de libros: La ilustre ciudad, o sea, la Laguna de Sucre, él era chuquisaqueño, luego La justicia del Inca, y es el primero que estableció la famosa consigna: minas al Estado, tierras a los indios. Tristán Maroff. Y él pidió, uno de los primeros, el voto universal. Y él es, junto con un señor Aguirre Gainsbourg, fundador del primer partido obrero revolucionario, del partido trotskista en Bolivia. Y hay que reconocer, yo no les tengo ninguna simpatía personal, que los trotskistas realmente aquí fueron de los primeros y más fervientes propulsores del voto universal. Sí, usted le puede anotar uno, usted sí. Solo mencionar de que tal vez como complemento, el tema de Tristán Maroff, lo curioso es de que por un largo tiempo también hay un artículo que se llama, para que lo guste buscar en internet, que se llama La construcción del Partido Comunista en Bolivia. Es un artículo un poquito largo, pero no es tan largo tampoco. En ahí, por ejemplo, habla de que Tristán Maroff en 1920, los 30, cuando también propuso esa frase, no era trotskista, sino era incluso gente de la Unión Soviética, de la Internacional, sí. Le decía que él sea parte de la creación del Partido Comunista. Él luego ya se volvió básicamente trotskista, pero lo curioso es de que en el propio POR lo desprecian. Por ejemplo, con el profesor Álvarez y otros compañeros que hay en el POR lo desprecian porque dicen de que en realidad el verdadero fundador justamente es su compañero, no él, porque él luego lo dividió con el Partido Socialista Obrero Boliviano, varias cosas, ¿no? Hubo problemas. Entonces, lo interesante, tal vez como complementación, sí. Otra mujer grande que, recientemente se ha conmemorado por su nacimiento, por eso también se habla del Día de la Mujer, ¿no? Era del tema de Adela Zamudio también, sí. Y Adela Zamudio era muy amiga de José Antonio Arce, y José Antonio Arce justamente era lo que se llamaría stalinista, y él justamente con ella crearon tanto la Federación de Izquierda en su momento, que ellos han sido los primeros de 1902 al 20 que proponían el voto universal tanto para los indígenas como para las mujeres. Entonces, eso tal vez como aclaración para no vanagloriar al pueblo. Claro. Anoto esos nombres porque son los propulsores del voto universal, más o menos en el orden en que han aparecido. Aquí tienen una mini lista de esas personalidades.
yo diría hoy olvidadas, que han luchado intensamente en una época muy difícil por la instauración del voto universal. Digo una época muy difícil, estimado público, porque hace un siglo, 1920, 1930, la idea del voto universal en Bolivia también era una idea relativamente escasa, una idea rara. Hay siempre una especie de sentido común de una población, una especie de mentalidad colectiva. Y esa mentalidad colectiva, que hoy, por ejemplo, tiene fuertes rasgos, yo diría, en favor de Evo Morales, etc., todavía en esa época, hace un siglo, era una mentalidad muy conservadora en Bolivia. Una mentalidad que creía que las mujeres son seres angelicales que no deben ensuciarse bajando a la esfera de la política. La mujer, un ser puro y limpio, tenía solamente que dedicarse al hogar, etc. Y si una mujer se dedicaba a la política, por ejemplo, votando o participando en partidos, traicionaba su pura esencia. Esa era la argumentación normal, una argumentación además compartida por muchos sectores sociales, incluyendo la Iglesia Católica. No era una idea tan rara. Es decir, la mujer no, justamente la esencia de la mujer no puede bajar, descender a la suciedad que es la política. Como aquí creo que va a haber varios asesores políticos o posibles futuros diputados y senadores, consideren ustedes que para muchos sectores la política es una cuestión fundamentalmente sucia. Sí, estimado, así nomás. Es una opinión muy, muy general en la historia universal. Que alguien, las mujeres, esa gente pura y limpia, tienen que eximirse, liberarse de participar en la política. Es naturalmente una clásica ideología justificatoria para eximir a las mujeres de derechos políticos, para quitarles los derechos políticos. Pero es una argumentación que era muy, muy usual. La misma, como les he contado, reitero solamente por su importancia histórica, esa argumentación que decía tiene que haber voto censitario porque no pueden votar aquellos que no saben leer y escribir y que están sujetos a patrones, a gente que les ordena cómo votar. Era la justificación del voto censitario. Veremos muy rápidamente ahora las instituciones que han manejado los procesos electorales. En todo el siglo XIX, estimado público, el Ejecutivo es el que fijaba las fechas de las elecciones y el Ejecutivo delegaba a los juzgados, al Poder Judicial, la ejecución de las mismas, de las elecciones, hasta realmente entrado el siglo XX, que era además lo usual en todo el mundo. Las elecciones antes, hay muchas descripciones muy claras, por ejemplo, en una obra de una pensadora española, cuyo tema de investigación es solamente Bolivia, que se llama Marta Irroz. Marta Irroz, que ha venido muchas veces aquí a Bolivia, también ha dado clases en esta carrera. Ella sostiene que los procesos electorales eran tan elementales y tan simples que bastaba, por ejemplo, que el presidente de un juzgado, de un tribunal, ordenara a un empleado que ponga una pequeña mesa con una silla en la plaza central de un pueblo con un libro, eso sí, el libro se lo daba el juzgado, donde se anotaban los votos, no los nombres, pero sí los votantes, el número de votantes.
esta persona se sentaba en la plaza el día de las elecciones, los votantes acudían, eran poquitos en cada población, acudían donde él y decía yo voto, además el voto no era secreto, decían yo voto por el Partido Liberal o por el Partido Conservador, el tipo simplemente anotaba un voto y listo. Ese procedimiento obviamente se exponía a una cantidad muy grande de engaños. Está claro, un voto abierto, en primer lugar uno no vota siempre por el partido ganador, sino por la oposición. Y uno tiene, en esas épocas uno tenía miedo de decir, yo voto por la oposición en un periodo manejado por otro partido. O sea, la gente realmente, uno mismo se inhibía de votar libremente. Ese era el principal problema de los procesos electorales hasta fines del siglo XIX. Con el Partido Liberal en el poder, en la ejecución de las elecciones pasó al Ministerio del Interior, ahora llamado Ministerio del Gobierno. Entonces eran simplemente funcionarios del Ministerio de Gobierno o de la policía, donde no había una seccional del ministerio, los que realizaban del mismo modo, en forma muy elemental, las elecciones. A partir de 1910 ya no hay el funcionario que anota en un libro, sino se pone una urna con papeletas. Las primeras papeletas, estimado público, estaban completamente en blanco. El votante tenía que poner el nombre del candidato o del partido que elegía y depositar su voto en la urna. Ustedes pueden reírse de eso, pero en su época, hace más de un siglo, fue considerado un gran avance. Porque si el voto era secreto, la urna generalmente de cartón no permitía ver por quién uno había votado y naturalmente representaba un cierto avance ante el voto público, lo que era lo usual antes. Por eso ahora, por ejemplo, la Constitución, al definir cómo es el voto, dice el voto es secreto. Ese es un gran avance, estimado público, de hace un siglo que se estableció. La gente y el propio funcionario de gobierno no tiene por qué saber por quién vota el votante ciudadano. Como ven ustedes, el proceso electoral se ha realizado mediante pequeñas mejoras poco a poco. Por ejemplo, una medida muy interesante es haber establecido una unidad del Estado, una repartición del Estado llamada Corte Nacional Electoral, ahora Tribunal Supremo Electoral, para que esa institución sola y exclusivamente se dedique al voto. Eso hay en el papel solo a partir de 1952, cuando se establece el voto secreto. Como ven ustedes, esta institución propia, dedicada solo a elecciones, es también, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, algo novedoso. Y aquí en Bolivia tenemos otra novedad más, aparte de los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial. Aquí hay un pequeño poder, pero completamente independiente, que se llama el poder electoral. Aquí es considerado como uno de los cuatro pilares, de los cuatro poderes del Estado. No en todos los países hay eso, más bien en muy pocos países en el mundo. Venezuela es un caso curioso, existe un poder electoral separado de los otros. Generalmente es el poder ejecutivo el que está encargado de realizar el proceso electoral. Estimado público, los otros son detalles técnicos un poquito aburridos que ustedes pueden ver muy fácilmente en internet. Vamos a hablar de algunos de ellos, pero son en general cosas muy técnicas. Por ejemplo, el que los jurados, la gente que hace el papel que antes era el funcionario del juzgado, los llamados jurados, viene de ahí la curiosa palabra
jurado electoral es simplemente la persona elegida por sorteo público y aleatorio, o sea, la casualidad de la elección, que es nombrado o son nombrados para presidir las mesas en los recintos electorales. Seguramente alguno de ustedes ha sido jurado electoral en las elecciones pasadas o va a ser en las próximas. No hay nombre de ninguno, por suerte, porque es una total pérdida de tiempo. Pero es un deber público, es un deber cívico, uno no recibe una remuneración por ello, pero sí que los jurados reciben un almuerzo. Pobrecitos también tienen que alimentarse un poco en ese día largo. Es lo único, la única recompensa que reciben. Todas estas pequeñas medidas, jurados elegidos al pasar, votos en urnas no transparentes que se abren además públicamente. El recuento de votos hoy es público, antes era estrictamente cosa del Poder Ejecutivo. Todas estas pequeñas cosas, la papeleta multicolor, multisigno, etc., todos esos detalles son los eslabones que nos han llevado, estimado público, al voto universal como es ahora, para asegurar la limpieza del proceso electoral, que es seguramente el elemento básico hoy en día en los procesos electorales. Se considera que una elección es válida si ha habido transparencia, limpieza, si no ha habido incursiones, sobre todo del Poder Ejecutivo, que es siempre el más dedicado a hundir sus garras donde pueda. Por ejemplo, las últimas elecciones en Venezuela no han sido reconocidas por todos los países del mundo, más bien muy pocos países reconocen como legítimo al ganador de las elecciones, porque el gobierno nunca publicó las actas y simplemente muchos días después de las elecciones el órgano electoral venezolano dijo: la elección ha sido ganada por el señor Maduro con tal y tal mayoría, lo cual no se puede comprobar cómo ha sido, dónde, si ha ganado uniformemente en todos los estados venezolanos, estados de la división administrativa de Venezuela. Nada de eso se puede saber porque solamente se ha publicado una cifra global y absolutamente nada más. Entonces, estimado público, con eso habríamos terminado la sesión de hoy. Les quiero indicar lo siguiente, ya que están casi todos reunidos. El próximo jueves yo tengo otra vez una revisión médica, de modo que no voy a estar aquí, pero va a ser mi hijo otra vez el que me va a reemplazar y les va a mostrar otros procesos electorales en el mundo para que tengan ustedes una visión de cómo es el proceso electoral en algunos países del mundo donde hay evidentemente muchas curiosidades. Quiero despedirme de ustedes diciéndoles que el derecho electoral boliviano y las prácticas electorales de las últimas décadas son realmente loables, excelentes. Es decir, tenemos procedimientos electorales muy buenos y tenemos también instituciones relativamente sólidas y sanas para dirigir esos procesos electorales. Podemos estar, por lo tanto, contentos con la actitud, con la ejecución de los procesos electorales en Bolivia. Nos vamos a ver conmigo después de la segunda vuelta electoral, que naturalmente es nuestro deber comentar por lo menos algunos rasgos generales. Les deseo que lo pasen muy bien el próximo domingo en el proceso electoral.